de sentir con el tacto, que recordemos que el órgano más grande del cuerpo humano es eso. Yo sí he estudiado biología, ¿sí vio? Por eso de graduarme. La piel, porque estamos cubiertos de piel de pies a cabeza. Es el órgano más grande del cuerpo humano. Y resulta que en la palabra de Dios encontramos en el libro de Génesis, durante todo el capítulo 1 que habla de la creación, encontramos que Dios estaba viendo. Dice 7 veces, y vio Dios lo que hizo. ¿Y qué dijo Dios? Que era bueno. 7 veces ve Dios que lo que había hecho era bueno. Pero a nosotros nos habla la palabra de la importancia no tanto de ver, sino de escuchar. Por eso tenemos 2 oídos. 2 oídos, ¿y cuántas bocas? Una. O sea, escucha el doble de lo que habla. Y en Santiago, en la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 19, nos dice: todos deben estar listos para escuchar. En Lucas 11:28 nos dice el Señor: dichosos los que oyen la palabra del Señor y la obedecen. En Mateo 7:24 dice Jesús: el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En Apocalipsis 3:20 dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué va a pasar? Si alguno oye mi voz y me abre, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene como resultado de oír la palabra. En 2 Corintios 5:7 nos dice que vivimos por fe. Y la fe viene por el oír. Vivimos por fe y no por vista. Y en Mateo 4:4 dice el Señor: no solo de pan vive el hombre, sino y que sale, pero que nosotros la escuchamos. Amén. En conclusión, con todo lo que el Señor nos habla, nos está diciendo: no mire tanto y escuche más. No mire tanto y escuche más. Y nosotros nos hacemos exámenes por lo menos una vez al año. ¿De qué? Vamos al oftalmólogo, vamos al odontólogo, vamos al médico general a que nos examinen la sangre. Pero el examen de oído lo hacemos cuando nos está doliendo el oído, cuando tenemos un problema, cuando hay un tapón de cera. De resto, no le damos importancia a nuestros oídos. Es más, a veces ni lo sabemos cuidar porque nos introducimos cualquier cosa y nos está rascando un lapicero, un clip, no sé, cualquier cosa que introducimos en el oído y no cuidamos nuestra audición. Y lo deberíamos hacer. Y al igual que como cuidamos nuestro cuerpo, deberíamos también cuidar nuestra parte espiritual. Examinarnos para ver cómo estamos en toda nuestra área espiritual, porque puede ser que tengamos buenas disciplinas espirituales. ¿Cómo son? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que tenemos los cristianos? La oración, ¿qué más? El ayuno, la lectura y la meditación de la palabra. Y yo hacía una analogía y yo veo estas disciplinas espirituales como si nos hiciéramos un examen de sangre, un hemograma, ¿cierto? En el hemograma nos miran la cantidad de leucocitos, de eritrocitos, de plaquetas, de linfocitos, a ver cómo estamos funcionando. Y esas disciplinas espirituales yo las comparo con eso. Y podemos estar viendo tal vez cómo Dios obra, pero ¿será que estamos escuchando a Dios? Pregúntele al que tiene la oiga, ¿usted oye o escucha?
¿Te oye o escucha? Porque puede ser que estemos oyendo a Dios, pero tal vez no lo estamos escuchando. ¿Y cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Cuando uno le hacen un examen auditivo, le dicen, cuando oiga el pito, levanta la mano, ¿cierto? No sé a cuánto les han hecho. Yo trabajé en una empresa donde había mucho ruido y cada año nos hacían el examen. Entonces es uno de espaldas al que está haciendo el examen. Cuando oiga el pito, levanta la mano del lado que escuchó. Entonces es uno ahí como en la audiometría. El oír es escuchar sonidos, así sean vagos. Pero el escuchar es entender lo que estamos oyendo. Porque yo puedo estar aquí, hable y hable y hable, y usted dice, ay, si yo la estoy oyendo porque hay sonido, mis oídos funcionan, pero una cosa es oír y otra es escuchar. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Ya muchos saben qué dice Ezequiel 37, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El valle de los huesos secos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas, y os haré traer a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Amén. Amado Rey Celestial, Padre eterno, Dios Todopoderoso, esta mañana de nuevo damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, Señor. Te entregamos este tiempo en el que nos has dado el privilegio de abrir tu palabra, de poderla leer, de poder alimentarnos de ella, Señor. Hoy te presento mi vida para que hagas conforme a tus propósitos, a tu voluntad. Te presento la vida de mis hermanos para que abras sus oídos, Señor,
para que esta palabra produzca el fruto, el cambio, el redarguir que tú quieres traer a cada vida, y que no salgamos de este lugar siendo iguales, sino que salgamos llenos de tu presencia y dispuestos a cumplir tu voluntad y a obedecerte, Padre amado. A ti, mi Jesús, a ti, precioso Espíritu de Dios, sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este es un texto muy conocido yo sé que por muchos de nosotros, el Valle de los Huesos Secos. Inicia el Señor en este texto teniendo una conversación con el profeta Ezequiel. Y en el versículo 3, Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y yo digo: Señor, ¿por qué le hiciste esa pregunta a Ezequiel? Si tú lo sabes todo, ¿para qué le preguntaste a Ezequiel? Y es aquí donde empieza el Señor a hablarme y me dice: es necesario que aprendamos a escuchar, porque cuando aprendemos a escuchar, aprendemos a dar respuestas sabias. Cuando aprendemos a escuchar lo que Dios nos habla, aprendemos a reconocer la grandeza y el poder de Dios, a reconocer que tú y yo no somos nada, simplemente somos pecadores que el Señor salvó y que el Señor limpió, y que por su gracia y que por su misericordia nos tiene hoy haciendo parte de su pueblo, que por su gracia y su misericordia nos ha rescatado y hoy somos lo que somos. Amén. Entonces, ¿qué le contesta Ezequiel? Señor, tú sabes. Y ahí es donde Ezequiel reconoce la omnisciencia de Dios. Ezequiel, si Ezequiel viviera en este tiempo, Ezequiel hubiera dicho: claro que sí, Señor, yo declaro, yo profetizo, yo creo, yo tengo fe, yo les voy a hablar y ellos van a vivir. ¿Eso se parece a algo que hemos escuchado o no? Hablar a la ligera, creer que nosotros tenemos el poder de hacer, creer que nosotros podemos sin el Señor, creer que es solamente declarar, que es solamente hablar y que todo será hecho porque yo creo, yo puedo. Si yo lo creo, yo lo puedo. Pero Ezequiel, el Señor nos da a través de Ezequiel una gran lección, y es el aprender a escuchar para poder dar la respuesta correcta. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a nuestra vida y no hemos sabido cómo responder? O le hemos dicho, como el Señor decía, nos hablaba el miércoles. ¿Cuántos escucharon la predicación del miércoles? Amén, los que no vinieron, pero que graban en Facebook. Que empezamos a sacar excusas y empezamos como Adán y Eva a tejernos taparrabos con hojas de higuera, sacando excusas y buscando cómo tapar nuestro pecado en vez de reconocer a nuestro Dios. Y empieza el Señor esta conversación con Ezequiel y le da una primera orden. En el versículo 4 y 5, el Señor le da una orden a Ezequiel y le dice: profetiza. Ahí sí le dicen: profetiza. Y le dice: dile a estos huesos secos. ¿Qué es lo que Ezequiel tiene que decir? Cumplir. Oigan palabra de Jehová. Oigan palabra de Jehová. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Pare oreja, escuche. A veces en nuestro caminar cristiano nos vamos quedando así como finaliza el Señor diciéndole: este es el pueblo de Israel que está quejándose, que está diciendo nosotros no somos más que un montón de huesos secos, que nos hemos quedado sin aliento, que estamos cansados. Y el Señor está diciendo: diles que escuchen palabra de Jehová. Diles que escuchen palabra de Jehová. Dios nos apartó, Dios nos hizo parte de su pueblo, ¿cierto?
Y lo primero que el Señor hace en la vida de un ser humano es hablarle, llamarlo, decirle: hey, hola, ven. ¿Quién va a un lugar donde no lo han llamado? No, la suegra va a un lugar donde no lo han llamado, donde no la han llamado. Ay, bendito Dios. Menos mal vive bien lejos, ¿cierto, Pau? Sí, la suegra va al lugar donde no la han llamado, pero nosotros necesitamos escuchar que alguien nos llame para obedecer. El Señor llamó a varios hombres durante toda la Biblia, y el Señor les dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Escuchó. Primero tuvo que haber escuchado para después obedecer. A Moisés lo llamó y le dijo: es que tú vas a ser el que saque mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés dijo: es que cierto, Moisés escuchó al Señor, pero empezó a hacerse un taparrabos, que al final el Señor se lo terminó quitando. Pero el Señor primero llamó, también llamó a Jacob, también llamó a David, también llamó a Samuel, también llamó a los discípulos, y todos ellos escucharon y obedecieron. Escucharon y obedecieron. Pero hay otros que también el Señor llamó, y ellos solamente oyeron. ¿Como quiénes? Como Sansón, como Saúl, como Judas, como Balaam. Estos hombres oyeron al Señor, pero no escucharon. Y es que cuando uno no escucha, no obedece. Y al igual Dios nos llama a nosotros, y nos habla y nos habla y nos habla, pero nosotros solamente oímos. El Señor dice en su palabra, dice Jesús en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Él no dice solamente mis ovejas oyen mi voz y hasta ahí llegó, no. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En la traducción en lenguaje actual dice: mis ovejas reconocen mi voz y me obedecen. Y me obedecen. Entonces lo primero que hace Dios para tener una relación con nosotros es llamar nuestra atención. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Reaccionar a la voz del Señor. En el versículo 7 y 8 dice: profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiénes tienen la Biblia ahí abierta? No la cierren. Hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. ¿Y qué significa eso? Hubo una reacción a la voz del profeta. Esos huesos que estaban secos, esos huesos que estaban muertos, empezaron a reaccionar, se empezaron a mover. Empezaron a despertar, y eso fue lo que ocurrió con nosotros. Nosotros éramos huesos secos, nosotros éramos huesos muertos. Y cuando el Señor nos llama, entonces nosotros empezamos a reaccionar. Estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos llevando una vida inútil, sin sentido, y de pronto Dios envió a alguien a que nos hablara, a que nos diera palabra de Jehová, así como el Señor está hablando a los hermanos que trajo el hermano Juan hoy. Amén. Amén. Diga conmigo: es Ezequiel, soy yo.
que el Señor me está mandando a que lleve el mensaje a aquellos que se han quedado, a aquellos que todavía no tienen la vida que el Señor Jesús conquistó para nosotros en la cruz. Entonces el Señor nos habla a través de alguien. Un día llegó ese mensaje a nuestros oídos y nosotros empezamos a reaccionar y llegamos a una congregación. Oímos lo que el Señor habló y llegamos a la congregación. Empezamos a buscar del Señor y por eso hoy estamos aquí. Amén. Pero hay algo que es triste, y es que muchos se han conformado solo con eso. Y si le hiciéramos un examen de audición espiritual, yo digo que no pasaríamos. Nos daríamos cuenta que estamos muy sordos. Nos daríamos cuenta que solamente tenemos una vaga audición de la voz de Dios. A veces oímos lo que más nos conviene. Yo tengo una tía que es muy sorda, y cuando ella iba a la casa de mi mamá decía, háblele duro, que ella no oye. Y yo, ay, qué pereza. Pero cuando uno estaba hablando de plata o de chismes, ella estaba lejos y escuchaba. Yo decía, pero esta, ¿cómo así? No, pues que sorda. Y tenía uno que saber qué era lo que hablaba, porque ella como que era que se hacía la sorda. O como decía mi mamá, mija, es que ella no escucha y no lo que le conviene. Y muchas veces escuchamos lo que nos conviene. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a hacer columna, el Señor te va a sanar. ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Y ya, hasta ahí. ¿Cierto? Una reacción, los huesos empezaron a mover, llegamos aquí, escuchamos lo que nos conviene. Cuando hay exhortación decimos, no, qué pereza, eso no me gusta, aquí no, Señor, mejor me voy para otro lado. Es que allá regañan mucho, de pastor tan regañón. Y la pastora le ayuda, la esposa le ayuda. El Señor no soluciona todos nuestros problemas, el Señor nos sana todas nuestras enfermedades, el Señor no nos prospera como nosotros queremos, no porque Él sea malo, no. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, pero nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Si el Señor no quiere sanarnos algo es porque nos está enseñando. Si el Señor no quiere quitarnos un problema es porque no hemos aprendido de Él, es porque tal vez es la consecuencia de nuestro pecado, que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que corregirlo. Pero hoy en día al pecado se le llama enfermedad. Usted es alcohólico, está enfermo. Vaya, busque el psicólogo, vaya, busque un grupo de apoyo de los alcohólicos anónimos. Usted es drogadicto, está enfermo. No, usted está en pecado, necesita arrepentirse. El evangelio hoy no crece, la iglesia hoy no crece, el pueblo de Dios hoy no se mueve, porque al pecado se le ha llamado enfermedad. Y es pecado, y nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que convertir. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces, ¿por qué no vemos crecimiento? ¿Por qué no vemos madurez? ¿Por qué vemos que pasan y pasan los años y las personas son en el mismo lugar? Y uno ve que en la iglesia o en la congregación están bien, pero afuera tienen una vida que, como leía en una frase que compartí en las redes, dice que la gente hoy no quiere saber nada del evangelio, no porque no por causa de los católicos, no por causa de los religiosos, sino por causa de los cristianos que no dan buen testimonio. Y yo no entiendo cómo hace alguien para decir, y me causaba, bueno, ya eso no me da ni risa. Un señor que pasa por la casa vendiendo pasteles, empanadas, buñuelos, de todo, y mi esposo le estaba comprando algo, y entonces este hombre se acerca, empieza a hablar un montón de cosas y decía,
vea, déme ese palo que yo voy a matar no sé quién y no sé cuántos que se están mereciendo unos palazos y bla, bla, bla. Bueno, él quería acabar como con medio barrio sería. Él odiaba medio barrio y cuando termina mi esposo de comprarle le dice, bueno, Dios lo bendiga. Y yo, pero ¿cuál Dios? O sea, tenemos a Dios en la boca, el mundo tiene a Dios en la boca, pero realmente nuestros huesos están muertos, secos, resecos y casi al borde de convertirse en polvo. Y yo digo, ¿qué pasa eso con la gente de afuera? Con los que no conocen a Dios, eso es normal. Pero ver a alguien que se congrega, que dice que es cristiano, pero que su manera de hablar no muestra para nada que es cristiano, que en su manera de vivir usted ve que definitivamente no está dando frutos dignos de arrepentimiento, que en su manera de vivir usted ve que el testimonio no acerca a nadie a la presencia de Jesús. Yo digo, Señor, esas personas simplemente están oyendo, pero no hay un crecimiento porque no están escuchando la voz del Señor. No hay un crecimiento porque simplemente escucho lo que me conviene. Me muevo, creo que con ir a la iglesia, creo que con congregarme cada 8 días, eso es suficiente. Y no, eso no es suficiente. Yo necesito reconocer mi pecado delante del Señor. Y no solo reconocerlo, sino arrepentirme y apartarme de Él. Para poder decir de verdad que yo soy un cristiano genuino. Y a mí me enamora una palabra del Señor Jesús cuando se encuentra con Natanael. Creo que es en el Evangelio de Mateo o Lucas, no recuerdo. En Juan. Que dice, he aquí un verdadero judío en el cual no hay mancha alguna. Digo, Señor, qué rico que tú nos encontraras a nosotros y nos dijeras, he aquí un verdadero cristiano, del que no tengo nada de qué quejarme. Tenemos errores, sí, nos equivocamos, sí. Pero el reconocer cada día, el arrepentirnos, el trabajar, el luchar, el esforzarnos por apartarnos del pecado, es lo que a Dios le agrada. Amén. El versículo 9 y 10, en el versículo 9 y 10, el profeta sigue hablando. Dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Resulta que estos huesos se habían juntado hueso con hueso, se habían puesto tendones entre los huesos, se había, mejor dicho, ya estaban ahí parados, pero eran zombies. Eran zombies. ¿Cuántos zombies hay aquí? Diga, no, esos están en otra iglesia, aquí no hay zombies, ¿cierto? Esos son de otro lado, aquí no. Estos zombies, llamémoslo así, estaban tirados en el piso, estaban cómodos, estaban acostados, habían oído, habían reaccionado, pero estaban sin vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había entrado en ellos, porque ellos no habían terminado de escuchar lo que el Señor les estaba hablando. Y el Espíritu Santo entra y los hace poner de pie y los levanta como un gran ejército. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, lo levanta como un gran ejército. ¿Y un ejército es de cuántos? De muchos. No de uno. Entonces no me diga, yo no necesito a los hermanos de la congregación, yo no necesito ir a congregarme porque a Dios lo encuentro en cualquier parte. Porque el Señor dice aquí, lo levantó como un gran ejército. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos llena, nos da una vida real. Yo no puedo cambiar si yo no he escuchado a Dios y si su Espíritu realmente no me ha llenado.
Cuando el Espíritu de Dios llena mi vida, yo necesito cada día alimentarme del Señor. Yo necesito cada día buscar su presencia, pero también necesito obedecer. Pero también necesito a mis hermanos. Pero también necesito trabajar en conjunto con ellos. Pero también necesito ir en pos de lo que el Señor me está hablando. Dios no envió su Espíritu Santo sobre los huesos primero. ¿Por qué? Porque era necesario que el que estaba muerto escuchara la palabra del Señor para poder recibir la vida. ¿Qué pasó con Lázaro? Cuando Lázaro se murió, ¿qué hizo Jesús cuando llegó a aquel lugar? Lo llamó, ¿cierto? Jesús no dijo, abran la tumba y métanse allá y saque a Lázaro, yo le impongo manos y oro por él. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Si el Señor nos hubiera mandado, vaya, resucite un muerto así, tráigalo aquí, yo le pongo las manos y oro por él. No, el Señor simplemente le dice, Lázaro, sal. ¿Y qué hace Lázaro? Escuchó. Nadie lo sacó. Dice que Lázaro salió y la tumba no era un hueco como el que nosotros usamos hoy. La tumba era una cueva donde la gente entraba y le aplicaban los aceites, lo envolvían, lo amarraban bien amarrado. Y Lázaro se tuvo que esforzar cuando escuchó la voz del Señor para salir, para volver a vivir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que nuestro oído espiritual esté abierto, dispuesto para escucharle. Que nos esforcemos. Que caminemos. Que le obedezcamos, que cuesta mucho, sí, cuesta mucho. Dejar las cosas que nos gustan cuesta, pero hay una recompensa al final de dejar las cosas que nos gustan, y es que vamos a tener la vida eterna, y es que vamos a poder estar en la presencia de Jesús. Amén. El versículo 12 al 14 dice, por lo tanto profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas, os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dijo Jehová. Y aquí tenemos un problema, que hay mucha tibieza espiritual. Hay mucho desamor, hay mucha insensibilidad, porque nosotros solamente hemos oído. Porque el escuchar produce cambios. El oír me mueve, y muchas veces me mueve solamente emociones. ¡Ay, qué música tan chévere! Ese ritmo me gusta, y ese ritmo me mueve los pies. ¡Qué alabanza tan bonita! ¡Uy, no! Es que allá en ese lugar son tan didácticos. Emocionan a la gente, no la apasionan, emocionan a la gente. Y qué predica tan chévere, y qué imágenes, y qué decoración, y qué bonito todo, y qué luces. Y yo digo, ¿y qué cambio ha producido las luces, la música en mi vida? La música cristiana es linda siempre y cuando sea bíblica, pero la música cristiana no me cambia ni me hace buen cristiano. La música cristiana es lo que me motiva a alabar al Señor, es lo que me motiva a glorificar al Señor cuando en mi corazón yo he entendido y yo he escuchado la voz de Dios, y entonces yo solo quiero cantarle. Cuando ustedes se enamoraron, ¿cuántos se enamoraron aquí alguna vez? Y los otros no se enamoraron. No, entonces ¿cómo me van a casar? Yo todavía estoy enamorada, yo no sé. Estoy enamorada de unas ñatas negras.
Yo me enamoré de la nariz de mi esposo y todavía estoy enamorada de la nariz. Parece una olletita, pero bueno, a mí me gusta así, mi nariz de olleta. Bueno, olleta o chocolatera, eso es lo mismo. ¿Ah? No, fue que le sobró mucho. Entonces se la hizo más grande. Cuando uno se enamora, uno como conquista al otro. Ay, te dedico esta canción, ay, te dedico esta y la otra, y escucha uno una canción. Ay, sí, la canción con la que nos enamoramos. Cuando yo estoy enamorada, quiero cantarle al dueño de mis amores. Cuando yo estoy apasionada por el Señor, yo quiero cantarle al Señor. Pero la música no me cambia ni me transforma, me cambia y me transforma la palabra del Señor, me cambia y me transforma el estudiarla, el meditarla, el oírla, el escucharla y el obedecerla. Amén. Así que si yo no estoy escuchando al Señor, yo no voy a poder vivir. Si yo no escuchaba el llamado del Señor, si yo solamente lo oí, me moví por emoción, pero no he escuchado, entonces yo solamente voy a estar ahí como un zombie. Y es porque la clave para el avivamiento es la audición. Esa es la palabra. ¿Cuántos quieren ser avivados en este lugar? Amén. Prepárense a llorar. Porque lo primero que el Señor trae a nuestra vida cuando viene el avivamiento es que nos redarguye hasta lo más profundo de nuestro ser y nos dice: no me gusta esto y esto que estás haciendo, no me gusta tu pecado. ¿Quieres vivir? Avivamiento significa vivir, estar vivo, así como esos huesos que estaban secos, que necesitaban vivir. El Señor nos dice: no me gusta que estés mintiendo, no me gusta que estás robando, no me gusta que estás siendo infiel, no me gusta que estás fornicando, no me gusta que me estás sacando excusas por todo. Ahí empieza el avivamiento. Cuando yo reconozco, cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida, me convence de mi pecado, ahí empieza el avivamiento. Avivamiento, como les hemos enseñado, no es gritos, no es emoción, no son luces, no es que la gente se tire al piso, llore y se revuelque, no. Avivamiento es que el Espíritu me vivifique, me convenza y que yo pueda decir: Señor, lo que hacía, ya no lo quiero hacer. El pecado que amaba, lo odio, ya no lo quiero hacer. Si me prostituía, ya odio prostituirme. Ahora vivo para la gloria de Cristo. Si era vulgar, si era peleonero, si era malgeniado, Señor, yo odio ya pelear. Me duele decir malas palabras, me duele pronunciarlas. Eso es avivamiento. Pero ese solo se produce cuando yo escucho. Y el Señor está hablando hoy, pero yo estoy escuchando. El Señor habla de una, de otra forma, pero yo escucho. Tal vez solamente hemos oído y nos hemos conformado con oír. Y el oír es que yo vengo aquí, o prendo el internet, o prendo la radio. ¡Ay, qué predica tan chévere! ¿Sí? Y ya, a las 2 horas se me olvidó qué era. El cambio que produjo en mi vida no fue nada. Solamente fue tiempo que perdí, que invertí en oír. Entonces es el llamado, mis amados hermanos, que no seamos como zombies, que solamente oímos, sino que seamos como ese gran ejército que el Señor levantó a través del profeta Ezequiel con su palabra, con su espíritu. Unos huesos que escucharon, unos huesos que se movieron, unos huesos que cobraron vida a través del Espíritu de Dios. Y si nosotros queremos vivir, si nosotros queremos alcanzar la vida eterna que Cristo conquistó para nosotros,
es necesario que aprendamos a escuchar y a obedecer la voz del Señor. Amén. Así que te invito en esta mañana, vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor, vamos a hablar con Él, a reconocer, a pedirle perdón, porque a veces nos hemos conformado con oír, porque tenemos comezón a veces en nuestros oídos para escuchar, y eso es lo que no nos deja obedecer. Amado Rey, Dios celestial, todopoderoso, venimos delante de tu trono, papá. Venimos delante de tu presencia reconociendo que nos hemos quedado así como estaban estos huesos esparcidos en este valle. Secos, como dice el profeta, secos en gran manera, sin vida, Señor, pero necesitados de tu presencia, necesitados de tu espíritu, necesitados de la vida que tú nos quieres regalar, de esa vida que ya conquistaste en la cruz del Calvario, de esa vida que nos promete que vamos a vivir en una eternidad contigo. Ese es nuestro anhelo, eso es por lo que vivimos, que tú seas el centro de nuestra vida y que podamos un día estar allí cara a cara contigo, alabarte, exaltarte y bendecirte por toda la eternidad. Señor, pero para poder llegar allá tenemos que trabajar aquí. Para poder llegar allá tenemos que cambiar aquí. Tenemos que aprender a escuchar aquí. Señor, ¿cuántas veces nos has hablado? Pero no te hemos escuchado. Solamente hemos oído vagamente lo que tú hablas. Solamente hemos, Señor, a veces hemos hasta tapado nuestros oídos porque no nos gusta lo que nos estás hablando, porque no nos parece, porque nos duele el tener que hacer cambios en nuestra vida, porque nos duele el dejar atrás lo que hasta hoy hemos conocido, lo que hasta hoy hemos amado y lo que hasta hoy hemos abrazado. Papá, estos huesos se juntaron, estos huesos cobraron vida y dejaron atrás ese valle y dejaron atrás la comodidad que tenían en ese suelo y se levantaron como un gran ejército, y así queremos hacer nosotros, dejar la comodidad que hasta hoy hemos disfrutado, esa comodidad que no nos deja marchar como un ejército grande y poderoso, a llevar tu mensaje, a llevar tu palabra, a obedecerte, a quitar las excusas, a quitar, Señor, aquellos taparrabos que un día que día a día tal vez nos vamos construyendo con esas hojas de higuera con las que queremos escondernos de ti, con las que queremos esconder y tapar el pecado y la vergüenza que Él nos trae. Señor, ya no queremos ser iguales. Señor, la congregación Rey Jesús de Gloria Belencito, queremos ser una congregación de un ejército avivado por tu espíritu, de un ejército avivado por tu presencia. Señor, un ejército que vaya en pos de lo que tú nos estás mandando, un ejército que se levante con dolor por las almas perdidas, un ejército que se levante con pasión por llevar tu mensaje, por llevar tu palabra a todos aquellos que están muertos en sus pecados, en sus delitos, un ejército, Señor, que esté vivo y que quiera caminar, que quiera sentir el dolor de los demás, así como tú lo sentiste, mi Jesús, cuando viniste a la tierra y te hiciste hombre. Un ejército que lleve el pan de vida eterna que tú nos has regalado, ese pan que cambia y que transforma vidas. Papá, la mejor decisión que un día pudimos haber tomado al oír tu voz fue decirte: yo te acepto y te recibo como mi suficiente Señor y Salvador. Pero no solamente el decirlo, sino el vivirlo. El que tú seas nuestro Salvador, pero el que tú seas nuestro Señor, el que gobierna nuestra vida, el que dirige nuestros pasos. Esa es la mejor decisión, y hoy estamos felices de poder estar clamando y sabiendo, teniendo la confianza y la certeza de que tú nos escuchas, de que tú estás llamando, Señor, y que nosotros vamos a escuchar y nos vamos a levantar llenos de tu espíritu y llenos de vida, papá. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Perdónanos todos nuestros pecados, lávanos, límpianos y ayúdanos a ir cada día en pos de ti
y cada día, Señor, a ir dejando, a ir renunciando a todas aquellas cosas que tenemos allí guardadas y que a ti no te agradan. Que a ti, mi Rey amado, sea la gloria, sea la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.